Muy buenas noches, pastores, que tengan todos ustedes. Muy buenas noches, hermanos que están en sintonía de la capilla de Westminster. Damos la bienvenida al pastor eh, Nathaniel, Nathan Anderson, también al pastor Gilbert Miguel Rufat. El pastor Alfredo Velázquez, por fuerza mayor, no pudo estar hoy con nosotros. Él tenía que estar, pero tuvo un percance y no pudo estar presente, pero está con nosotros el pastor Nathan Anderson, que nos va a estar colaborando con la postura postmilenial y vamos a dar inicio en esta noche. Permítanme hacer una oración para luego ya cada uno de ustedes se presentan y dan a conocer el ministerio que están desarrollando, de dónde son, todo aquello. Permítanme orar, por favor. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque por tu buena providencia hoy podemos estar aquí reunidos a través de lo que es la tecnología. También, Padre, poder estar aquí, pues, para poder bendecir a muchos hermanos que están en, conectándose a través de la plataforma de la Capilla de Westminster. Rogamos siempre, Señor, que tú seas bendiciendo, dirigiendo este tiempo en el cual vamos a estar eh, dando a conocer dos posturas y ver también con respecto a la tribulación, al milenio. Seas tú guiándonos, guiando también a los pastores que están invitados para que ellos puedan, Señor, con claridad, con sencillez, poder llegar a cada hermano, a cada persona que va a estar viendo la capilla de Westminster. Dejamos en tus manos, pidiendo siempre la asistencia de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar presentándonos. Pastor Nathaniel Anderson, por favor, si puede presentarse. Muchas gracias, hermano. Bueno, mi nombre es Nathan Anderson, sirvo como presbítero, como anciano acá en Pichilemu, en Chile, en la Iglesia Reformada del Faro. Y eso, bueno, muy feliz de estar con ustedes en esta noche y participar de esta conversación con el pastor Gilberto. Muy bien. Gracias, Pastor Nathan. Pastor Gilbert Miguel, si puede presentarse. Eh, ¿Está Sí, pastoreando? ¿Cómo está la situación? seguro. Saludo al hermano Natán, al hermano José y a la audiencia que nos esté viendo. Mi nombre es Gilberto Miguel Rufat, soy uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Allí estamos colaborando en el ministerio. Muy bien. Qué bueno. Entonces, vayamos pues ya a ver el aspecto mismo de las preguntas. Para el pastor, tal vez Natán, va a tener un tiempo considerable de 5 a 10 minutos para poder responder, ¿no? ¿El sistema teológico define mi escatología? El sistema teológico define mi escatología. Bueno, es buena pregunta porque finalmente nuestra escatología siempre va a ser una parte integral de nuestro sistema escatológico, ¿cierto? Y desde mi punto de vista, de una visión pactual, una visión reformada, yo creo que la escatología a la que yo suscribo, que es una visión postmilenial, está definitivamente muy ligado a la teología de pacto y a la visión también
reformada en cuanto a la interpretación de las Escrituras, en cuanto a la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, sí, creo que van bastante de la mano, por lo menos en el caso de mi postura. Gracias, pastor. La misma pregunta para el pastor Gilbert con respecto a aquello. Si el sistema teológico define mi escatología. Pues bien, si por sistema teológico, escatológico, nos referimos a una escuela escatológica específica, la respuesta es no, ¿no? La escatología bíblica debe proceder del estudio, de la revelación de las Sagradas Escrituras, y es obvio que en esa revelación, en esa revelación progresiva de la Escritura, la escatología se nutre de las otras ramas, por ejemplo, la teología sistemática, y delinea, nos ponen las pautas, las guías para uno no salirse. Pero si vamos ya a la escatología con unos lentes ya preconcebidos, me parece a mí que ellos van a forzar en muchas ocasiones nuestra interpretación, que es lo que muchas veces se le señala al sistema, o al menos al dispensacional tradicional, que básicamente era un sistema interpretativo, eran unos lentes. Si no tienes esos lentes, si no conoces la hermenéutica dispensacional, no puedes entender la escritura. No podemos ir con unos lentes. Debemos dejar que la propia escatología surja realmente del desarrollo, del estudio de las Sagradas Escrituras. Nadie va a ningún estudio, a ninguna rama de la teología con una mente vacía. Todos llevamos ideas preconcebidas, sea porque las escuchamos, les dimos credibilidad, son parte de nuestra confesión, de la denominación, como sea. Pero debemos dejar que nuestra escatología surja realmente de la Escritura. Debemos honrar el principio de analogía de la fe, y en muchos casos eso es solo una expresión, un cliché, un meme, una frase que se utiliza, pero en la realidad brilla por su ausencia en la interpretación. Tiene el micrófono apagado, hermano José. Perdón, pero ahora sí. Para ambos es la misma pregunta y es ¿qué es el milenio? Puede empezar, pastor Gilbert. No hay problema. Cuando hablamos del milenio, hablamos de algo que forma parte del reino de Cristo. Y dentro del libro de Apocalipsis, particularmente, nos referimos al periodo que transcurre entre el juicio contra la gran ciudad y el final, o la batalla final entre Gog y Magog. O sea, ese periodo entre el final de Apocalipsis 19 y Apocalipsis capítulo 20. En mi caso particular, siendo un amilenialista, pero con una visión preterista parcial, Armagedón para mí representa el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén. Y es posterior, o es en ese juicio contra la gran ciudad de Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 19, que se desarrolla a la par lo que va a ser las bodas del Cordero. Y es las bodas del Cordero, el juicio y las bodas del Cordero es lo que da paso a el periodo milenial, que viene a ser el periodo del desarrollo del reino y de la expansión del reino, de la proclamación del reino a las naciones. Pastor Natán, ¿qué es el milenio? Bueno, el milenio se refiere específicamente a lo que es mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Los primeros 7 o 6 versículos de ese capítulo hablan de un milenio donde Cristo reina por 1000 años junto a sus santos. Entonces es ese periodo. Ahora, ¿dónde específicamente colocamos ese periodo? No solamente cronológicamente, sino que dónde está ocurriendo es una pregunta obviamente importante. Yo creo que con el pastor Gilberto no vamos a tener tantas diferencias. Hoy en día yo también
si bien soy postmilenial, suscribo a una visión bastante preterista parcial, como él también, y entonces finalmente puede que hayan diferencias, pero van a ser quizás detalles menores en algunos de estos puntos. Entonces, ¿qué es el milenio o dónde está ocurriendo? Sería una buena pregunta para explorar quizás, pero el milenio en sí se refiere a este periodo de 1000 años en donde Cristo está reinando junto a los santos. Y en lo personal, bueno, desde la posición postmilenial, ¿cierto? Hay algunas personas que creen que esto está hablando de un periodo futuro que aún no ha iniciado, ¿cierto? Y tienen una visión un poco más cronológica de la conexión entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Pero en lo personal, y yo creo que la mayoría de los postmileniales en general, tenemos una visión de que en realidad Apocalipsis 19 está hablando no de la segunda venida de Cristo, sino que de la conquista de Cristo en la historia de las naciones por medio de su iglesia, ¿cierto? El jinete en el caballo blanco que desciende, etcétera. Eso está ocurriendo en la historia, con la espada que sale de su boca, de doble filo, que es la palabra de Dios. Entonces, es una visión de la conquista de las naciones y no de la segunda venida. Y en Apocalipsis 20, en vez de tener una relación cronológica que ocurre una después de la otra, en realidad está hablando de ese mismo periodo, del periodo de la iglesia. Ahora, ¿dónde está ocurriendo ese milenio? Quizás es buena pregunta porque algunos amileniales y postmileniales tienen la idea de que el milenio o Cristo, el reinado de Cristo ocurre en el corazón de sus santos y que el milenio está ocurriendo en la tierra y en su iglesia, básicamente. Pero yo soy más de la idea que en realidad el milenio se refiere al reinado de Cristo, pero a la realidad celestial, que es paralelo con lo que estamos viviendo en la tierra, pero el milenio está ocurriendo en el cielo y los santos que están reinando con Cristo son aquellos que mueren en el Señor y están en el cielo con Cristo, pero Cristo reinando sobre cielo y tierra en ese sentido. Entonces, bueno, quizá no sé si me habría adelantado un poco, pero eso es más Sí. o menos mi visión del milenio. Sí, se ha adelantado, pero yo sé que en la próxima pregunta, cuando tengamos, va a poder argumentar mucho más y con mucho más detalle. Podemos empezar con usted, Pastor Natán, con relación a qué es la tribulación. Bueno, generalmente la gran tribulación es, muchos se refieren al lenguaje que usa Jesús en Mateo 24, ¿cierto? En la versión de Lucas habla de días de venganza, ¿cierto? En la versión de Mateo de gran tribulación. Y también en Apocalipsis habla de gran tribulación. Ahora, yo creo que de manera similar al pastor Gilberto, yo lo asociaría a esa gran tribulación con los eventos que ocurrieron en la destrucción del templo, en la guerra judía, ¿cierto? Del año 66 después de Cristo hasta el año 70, cuando los ejércitos romanos quemaron el templo, destruyeron Judea, etc. Y bueno, yo creo que un estudio de Mateo 24 y otros textos indicaría que de eso está hablando la gran tribulación, básicamente. Pastor Gilbert, la misma pregunta, ¿qué es la tribulación? Bueno, la gran tribulación, el génesis de la gran tribulación en profecía inicia en el cántico profético de Moisés en Deuteronomio capítulo 31 y capítulo 32, siendo el capítulo 32 el más importante, que es la base de Lucas capítulo 21, es el día de retribución o el día de venganza. Es a Moisés a quien se le revela que en los postreros días, Deuteronomio capítulo 31, versículo 29,
Dios vendría en juicio contra el propio pueblo. ¿Por qué? Por violación del pacto, trayendo entonces las maldiciones, juicios y maldiciones establecidos en Levítico capítulo 26 y Deuteronomio específicamente capítulo 28. Desde el punto de vista de Jeremías, si se quiere ir allá, entonces representa aquel tiempo de la ira, del juicio, de la ira de Jacob, o particularmente, que es la base que Jesús utiliza en Mateo capítulo 24, en el versículo 15 dice que él se está refiriendo a Daniel, y como se está refiriendo a Daniel, está haciendo una clara alusión o una referencia a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 no debe ser confundido con la profecía de los 70 años de cautiverio, sino con el tiempo de la llegada del Mesías príncipe y lo que sucedería posterior a su muerte, la abominación de desolación que traería la destrucción especificada en los versículos 26 al 27. De eso se trata la gran tribulación, es un tiempo de juicio. Los profetas vaticinaron, todos, básicamente, profetas mayores y menores, si se usa esa distinción, que la venida del Mesías traería salvación por un lado de un remanente y traería juicio, como Jesús particularmente desarrolló toda la semana, la última semana, desde el capítulo 21, su entrada triunfal, hasta su juicio en el capítulo 26 de Mateo. Jesús estuvo hablando del juicio que ocurriría contra la gran ciudad de Jerusalén. Y ese es el juicio particularmente del que se habla. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 18, cuando se está hablando del juicio, no se está hablando de un juicio universal. Si fuera un juicio universal, tendríamos que explicar por qué los que están fuera de la ciudad, al mirarla consumida en llama, no se están quejando porque ellos están pasando por tribulación. Su queja es que han perdido negocio, es que no van a poder llevar a cabo las transacciones o lo que particularmente se hacía en esa ciudad. Pero no es un juicio universal, porque ese juicio, los profetas dijeron que era un juicio que vendría contra la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Continuamos pues entonces con más interrogantes, ¿no? ¿Cuándo inicia la profecía de las 70 semanas, según Daniel, y cuándo terminó o terminaría esto, ¿no? ¿Podemos empezar, Pastor Jeber? Ok, muy bien. Creo que es importante cuando estamos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, no olvidar que esa profecía de la abominación de desolación o el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén va precedido en el contexto al inicio del capítulo 1 del edicto donde Ciro de Persia permite que el pueblo salga a reconstruir el templo, que es el cumplimiento de la profecía de Jeremías capítulo 25 y capítulo 29 de los 70 años de cautiverio. Ese no es el inicio de la profecía. Estamos hablando, si nos situamos en el edicto de Ciro, estamos citándonos en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, o podemos leerlo particular también en Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4 aproximadamente. Es ese edicto de salida que salen con Zorobabel aproximadamente, para redondearlo, unos 50,000 judíos, el resto se va a quedar viviendo en Babilonia. Así que el edicto comienza cuando, luego de paralizados los trabajos, volvieran a comenzar los trabajos y finalizar el templo, y eso surge en el periodo de Altajerjes, en el año 457 antes de Cristo, que guarda relevancia dentro de la escritura con el libro entonces año 447, debo decir nuevamente, y guarda entonces relación con el libro de Esdras, capítulo 7. La misma pregunta para el pastor Natán. ¿Cuándo comienza las 70 semanas de Daniel y cuándo termina o terminó? Sí, gracias, hermano. Solo aclarar que yo sirvo de anciano en la iglesia, pero no sirvo de pastor. Pero en cuanto a la pregunta específicamente, muy de acuerdo con lo que mencionó el pastor Gilberto. Solo agregaría, quizás para agregar algo, es muy interesante y a veces causa confusión con muchos hermanos la parte de la
abominación desoladora, ¿cierto? Y donde menciona que Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Muchas personas piensan que eso está hablando como del anticristo o algo por el estilo, pero en realidad fue Cristo el que, ¿cierto? Hizo un pacto firme con muchos por una semana y entendiendo, ¿cierto? Que una semana se refiere a un periodo de 7 años y dice que a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, o sea, ¿cuánto dura el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Y a mitad de la semana, por medio de su sacrificio, ¿cierto? Pone fin al sistema de sacrificios en el templo y todo lo demás con su mismo cuerpo. Entonces, bueno, obviamente es un tema mucho más largo y extenso que eso, pero solamente quería agregar ese pequeño detalle. Muchas gracias, pastor. Otro de los temas también, cómo es constituido el milenio. ¿Cómo es constituido el milenio, pastor Natán? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo es constituido el milenio? ¿Cuáles son las partes del milenio? Eso, ¿cómo es la Claro, pregunta? aunque un poquito se adelantó ya cuando Ya, preguntamos qué es el milenio, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo está constituido? ¿Dónde está claro. instaurado? Exacto. Entiendo, sí, o sea, yo entiendo, en ese sentido, vemos que Satanás es atado por 1000 años, es arrojado al abismo, entonces vemos que Satanás es limitado en relación al milenio, en relación a alcanzar a aquellos que están participando, tomando parte en ese milenio. Y yo creo que eso está, como mencioné antes, yo creo que el milenio, y esto siguiendo un poco la interpretación de Warfield, de Benjamin Warfield, que el milenio se refiere a una realidad celestial y Satanás, si vemos incluso en el Antiguo Testamento, incluso en el libro de Job, hay momentos donde Satanás se presenta ante Dios y todo lo demás, pero ahora con la atadura de Satanás, por medio de Cristo y todo, Satanás es arrojado a la tierra, de cierta manera, y él no tiene acceso a los santos que están en el cielo. Y yo creo que así también ayuda a explicar un poco la dualidad que vemos, donde por un lado Satanás está atado, pero por otro lado Satanás anda como león rugiente. Entonces yo creo que he llegado más bien a la conclusión de que está refiriéndose a un periodo donde Satanás está atado en cuanto a los santos que mueren en el Señor, ya no tiene acceso a ellos. Quizás acá en la tierra los puede perseguir, los puede atacar de diferentes formas, pero ahora están junto al Señor y están reinando junto a Él. Y eso es una realidad muy importante y sorprendente, considerar que el ejército del Señor nunca se va achicando, siempre va creciendo, porque los que son salvos siguen siendo añadidos en la historia por medio de la predicación del Evangelio, pero incluso cuando el enemigo mete la cola de cierta manera e intenta destruir a los hijos de Dios, ¿qué pasa? Ellos, los que mueren en el Señor, empiezan a reinar con Cristo en el cielo. Entonces, una de las realidades que yo creo que vemos en esta imagen es que el ejército de Dios siempre va creciendo de esa manera, mientras el reino de Satanás siempre va perdiendo terreno, porque cada uno de los siervos de Satanás que pasa del reino de tinieblas al reino de Dios, ya Satanás pierde uno, ¿cierto? Y por otro lado, cuando mueren aquellos que están esclavizados a Satanás, no es que Satanás gana más soldados para la batalla, sino que pierde en ese sentido. Entonces, bueno, eso es un poco sobre la realidad del milenio,
por lo menos como yo lo entiendo. Hermano, está muteado su micrófono. La misma pregunta para el pastor Gilbert es ¿cómo es constituido el milenio? Muy bien. El milenio está constituido, estamos muy cercanos, el hermano Natán y yo, solo podemos, como muy bien él dijo, diferir tal vez en algunas cosas de cómo interpretamos o vemos algunos eventos, pero muy parecido. De hecho, desde el punto de vista también de un pastor reformado, el milenio representa ese tiempo de expansión del evangelio, donde había sido profetizado, contrario a lo que algunos postulan en el Antiguo Testamento, que los gentiles formarían parte dentro de la concepción reformada, dentro del decreto de predestinación o de elección. Dios en el pueblo que eligió estaban incluidos los gentiles, no fueron incluidos posteriormente, no fue que algo falló y luego entonces los van a incluir. Y es el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 32, es una profecía que casi nadie estudia. Yo no entiendo por qué, porque es base teológica sumamente importante, específicamente en el capítulo 10 de Romanos, cuando Pablo está hablando por qué los gentiles, por qué los judíos, debo decir, perdón, en su mayoría todavía no han respondido. Y dice que parte de lo que había sucedido era que estaban siendo llevados a celo. Esa parte de ser llevados a celo para dar paso a la salvación de los gentiles había sido profetizado una vez más en el cántico profético de Moisés en Deuteronomio capítulo 32 por el rechazo de la roca, como Pablo muy bien establece en ese capítulo. Así que lo que estaba pasando tal y como el Señor lo había profetizado. Satanás sería atado, como muy bien dijo el hermano Natán, no atado como algunos entonces también lo ven y creen que la atadura significa que, bueno, Satanás está literalmente en una cárcel y allí lo encerraron. La misma palabra que se utiliza griega en Apocalipsis, en el capítulo 20, para hablar de que Satanás está atado, es la misma expresión que Jesús utilizó en Mateo capítulo 12, versículo 29, cuando dijo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso está ocurriendo dentro del ministerio de Jesús y lo que Jesús está diciendo es que él, como el Mesías, como aquel que luego de la resurrección proclamaría con toda claridad, todo poder, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Satanás estaría limitado y con él, pues, los ángeles que con él caídos, que con él estarían, para que la iglesia pudiese avanzar, que es lo que hemos visto. Aunque la gente no, diga, pero que avance, han habido guerra, es que también otro punto me parece como pastor que muchas personas obvian es que creen que la restricción o el cancelamiento de Satanás significa literalmente que no puede haber mal, pero eso es una posición totalmente incorrecta porque parte de una antropología equivocada, o sea, un concepto de que el hombre, que el causante, el único causante del mal es Satanás, ¿no? Antropológicamente el ser humano luego de la caída de Adán, Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, nace con una tendencia pecaminosa. Entonces el mal del mundo y las decisiones y el sistema del mundo, aunque como Efesios capítulo 2 claramente identifica, eran guiados por el príncipe, la potestad del aire, bajo ninguna circunstancia significa que el hombre no es culpable y que no está llevando a cabo parte de lo que sucede. Lo que estoy diciendo es que esa comparación es hacer como a Satanás como si fuera Dios, y Satanás no es Dios, jamás es Dios. Así que hay una restricción simple y sencillamente porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, y la iglesia debe salir y proclamar el mensaje del evangelio, o sea, el propósito, el plan de Dios soberano, elegido antes de la fundación del mundo, trazado, se va a cumplir. Eso lo vemos a través de toda la escritura. No ha habido imperio, no ha habido rey, no ha habido nadie que haya podido obstaculizar. Todo lo contrario, cuando hemos entendido o el propio pueblo entendió en el pasado que Dios no estaba obrando, la realidad es que Dios sí estaba obrando. Pasa en el periodo intertestamentario, no me quiero salir. En cuántas cosas suceden en ese periodo sumamente maravillosas, aunque no hubiese una voz profética de parte de Dios y un libro donde divinamente podríamos reconocer que Dios estuviese hablando por medio de un hombre. La realidad es que Dios nunca ha parado de obrar, porque Él es un Dios presente en este mundo y su plan se va a cumplir, y su plan es glorioso porque Él todas las cosas las hizo para su gloria.
Gracias, pastor. Otra de las preguntas es ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son las posiciones tribulacionistas dentro de la teología? ¿Cuáles son las posiciones tribulacionistas dentro de la teología? Podemos empezar con el pastor Natán. Bueno, yo diría, es una pregunta que va más direccionado, yo creo, de cierta manera al dispensacionalismo, porque una de las grandes batallas internas de la visión premilenial es este tema del justamente la tribulación y el tiempo del rapto, si el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, etcétera. Entonces, generalmente en el contexto común evangélico, ese es como el debate principal. Pero bueno, junto con el pastor Gilberto, yo creo que estamos de acuerdo con la idea de que la tribulación se está refiriendo desde una visión preterista parcial, ¿cierto? Que está hablando de algo que ocurrió en el pasado, ¿cierto? También hay otros que ven la tribulación como algo medio recurrente en la historia, como que está hablando en términos generales de cosas que van ocurriendo. Yo creo que eso podríamos caracterizarlo como una visión como idealista, quizás. Y después está esa visión futurista que tiene mucho que ver con la visión dispensacional, en especial, o sea que en el futuro va a empezar un periodo de 7 años donde esa tribulación se va a llevar a cabo. Pastor Gilbert, la misma pregunta. ¿Cuál es, no, la posición tribulacionista dentro de la teología? Mire, la realidad es que si lo vemos dentro de las posiciones, ¿verdad?, básicas con relación a lo que conocemos, solo está la cuestión amilenial, posmilenial y premilenial. Creo que por lo general, como dijo el hermano Natán, se caracteriza más o se habla más de la cuestión de la tribulación desde el punto de vista premilenial, pero no están todos, ¿verdad? Van al acorde, al mismo tono, porque sabemos que están los premilenialistas tradicionales. Hoy ya se desarrolla, o hace ya unos años se desarrolla lo que es el dispensacionalismo progresivo, con Robert, con Craig, con Carroll, etcétera, y así sucesivamente. Y tenemos también pues el punto de vista de cómo lo entienden los preteristas parciales y aún los completos, que a veces no se habla, pero también creo que deben ser incluidos, aunque uno difiera de ello. Así que dentro del punto de vista premilenial están 3 momentos en los que ocurren tradicionalmente, siendo el periodo de la tribulación precedido 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. En los que están en el medio, los MIT, lo colocan luego de los 3 años y medio, o sea que van a haber 3 años y medio de una aparente paz. Ese es el momento en el que ellos creen se cumple el periodo final de la última semana de las 70 semanas de Daniel, que no es correcto. Estoy de acuerdo con Natán, que quien confirma el pacto es Jesucristo y no es un pacto con el diablo, como ellos hablan. Eso sería inconcebible porque dentro del contexto de Ezequiel, especialmente Jeremías, se está hablando del nuevo pacto. El único pacto que ellos podrían ver en su contexto era el contexto del cumplimiento del nuevo pacto establecido en Jeremías capítulo 31, 32 y al 33. En esos 3 capítulos claramente se habla del nuevo pacto y es el único pacto al que en el contexto nuevamente los judíos podían mirar y saber. Así que, y están aquellos que aún hay premilenialistas dispensacionalistas que ven el juicio al final. O sea, así que hay una variedad de posiciones. Aún, por ejemplo, en mi caso, yo soy un amilenialista que ve esa gran tribulación ya cumplida en el año 70. En ocasiones se me pregunta, bueno, entonces ya no hay más nada que va a suceder. Bueno, sí, hay un evento que va a suceder porque el evento que marca
el tiempo o la cercanía de la segunda venida de Jesucristo, y nos referimos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, habla de ese gran engaño que va a ocurrir, donde hay una confederación de naciones que ahora van contra la ciudad amada. Esa ciudad amada es la iglesia con toda claridad. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese engaño? ¿Qué representa ese engaño? ¿En qué capacidad? La Biblia realmente en el libro de Apocalipsis no lo describe, pero es parte de los eventos previos a la segunda venida de Jesucristo. Pero esa parte no es la que constituye la gran tribulación. Pero aún dentro de los amilenialistas y aún los postmilenialistas están aquellos que ven tanto Armagedón como Gog y Magog como si fuera una misma batalla, en dos momentos diferentes, o Armagedón siendo el inicio de la batalla y siendo Gog y Magog el final de la batalla. Yo les voy a decir por qué razones eso no es posible. No es posible por las siguientes razones. En primer lugar, la ciudad que está siendo ejecutada, que va a ser destruida, que se llama la gran ciudad apóstata, Babilonia, entre otros nombres, eso sucede antes del milenio. El evento de Gog y Magog sucede después del milenio. Yo no sé cómo podemos tener dos eventos que están separados por el periodo milenial y representar lo mismo. En segundo lugar, la ciudad que es juzgada, que es la gran tribulación, es llamada una ramera, una prostituta. Y yo no sé cómo esa prostituta o esa ramera, según algunos, puede ser a la vez en Gog y Magog la iglesia. O sea, cómo Dios se puede referir en un momento dado, si es la misma batalla, si es parte del mismo escenario, cómo es una gran ramera y a la vez es su esposa. Es inconcebible. Tercero, tercer punto, en la primera batalla, en la batalla de Armagedón, Dios está contra la ciudad. En la batalla de Gog y Magog, Dios responde a favor de la ciudad, la protege, sale fuego del cielo y así sucesivamente. ¿Cómo puede ser el mismo evento? O sea, ¿cómo puede Dios estar protegiendo y destruyendo? Eres una ramera y eres mi esposa. Yo creo que eso, y solo por mencionar 3 puntos, necesita ser contestado. Yo no veo, o con toda honestidad, en la literatura que he leído, una buena contestación a cómo es el mismo evento y cómo ese evento ha venido durando. Si es que inició desde el periodo del primer siglo, entonces llevamos 2000 años en una batalla que inició en el primer siglo y todavía no ha terminado. No, eso me suena, con toda honestidad, y perdonen mi franqueza, algo descabellado. Así que el periodo de tribulación, en mi caso particular, yo lo veo totalmente cumplido, porque era el juicio que debía ocurrir contra la gran ciudad de Jerusalén. Y permítanme, voy a ser muy breve. Jesús estuvo hablando de esto toda la última semana de su ministerio. Yo no sé cómo es que algunos no lo ven. En Mateo capítulo 21, Jesús entra sentado en un pollino, cumpliendo Zacarías capítulo 9, pero no solo Zacarías capítulo 9, Jesús mira a Jerusalén y llora. Llora porque no había conocido el tiempo de su visitación, y claramente llora por el juicio que iba a venir. Pasamos a Apocalipsis capítulo 21 y cómo termina, Mateo capítulo 21 y cómo termina Mateo capítulo 21, con la parábola de los que se adueñan de la viña, los labradores malvados. Y en esa parábola van a matar a Cristo y se habla de juicio. Iniciamos Mateo capítulo 22. ¿Y cómo inicia Mateo capítulo 22? Con la parábola de las fiestas de boda. ¿Y qué es la parábola de las fiestas de boda? Pues ya ha llegado el anuncio del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es un pacto marital. Pero empiezan a excusarse. El padre del hijo que los ha invitado se enoja y manda a destruir la ciudad. Pasamos a Mateo capítulo 23. Están los juicios, la proclamación de Jesús contra los escribas y los fariseos, y claramente se establece el juicio contra Jerusalén y dice que eso va a acontecer en esta generación. Pasamos a Mateo capítulo 24 y 25, exactamente lo mismo, y vamos a capítulo 26. Jesús es condenado, y en su condenación Jesús va a decir que en el capítulo 26, versículo 64, que van a ver la abominación de desolación ocurrir. O sea, toda la última semana Jesús estuvo hablando del juicio contra la gran ciudad de Jerusalén. Yo no sé cómo podemos llegar luego y saltar un salto a lo alto y concluir que Roma, que es la Iglesia Católica Apostólica, que es un sistema religioso, entre muchos otros, porque es claro y contundente lo que la Escritura afirma. Bueno, gracias, pastor. Ya que hizo una explicación bastante, podría continuar. ¿Cómo deberíamos
o cómo se debería interpretar natural y bíblica de Apocalipsis capítulo 20. Continúo yo, hermano, pues disculpe. Sí, Ok. ya que es así para que lo dé continuidad. Yo pienso y creo que la hermenéutica juega un papel fundamental, bueno, en todo. La manera en que nos acercamos a la escritura es sumamente importante. Por eso debemos tener mucho cuidado con los lentes con los que vamos. Pero la interpretación tradicionalmente aceptada, y como yo creo, debe ser una interpretación donde interpretamos de acuerdo al contexto, el contexto gramático histórico, y especialmente creo que es sumamente relevante, y especialmente en el tema de la escatología, el interpretar observando, mirando las referencias y alusiones que se hacen. Esa es una de las grandes fallas en el libro de Apocalipsis. No hay ningún libro en el Nuevo Testamento que contenga más citas al Antiguo Testamento. Y en las explicaciones, las citas brillan por su ausencia. Solamente yo creo, a mí me parece, pero no hay una referencia. Esto sale de aquí, esto sale de acá, sino simple y sencillamente, bueno, pues esto es lo que yo escuché y es lo que repito. Le voy a dar un simple ejemplo. Apocalipsis se usa mucho el número 7 y especialmente cuando se habla de los juicios. Algunos hablan de 21 juicios, siendo los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. La realidad es que las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios proceden del séptimo sello. Pero ¿por qué hay una escalada o hay una sucesión de 7? Eso viene de Levítico capítulo 26, no es gematría. En Levítico capítulo 26 se estableció como violación del pacto que cuando Dios reprendiera al pueblo por su pecado y el pueblo no se arrepintiere de sus maldades, Él les enviaría 7 veces más. Y si aún no se arrepentían, Él volvería a castigarlos 7 veces más. Ese lenguaje clara y contundentemente está siendo usado, tomando como contexto Levítico capítulo 26, y lo traigo como un ejemplo. Entonces debemos interpretar dentro del contexto, debemos interpretar a la luz del principio de analogía de la fe, porque si no vamos a estar perdidos en un mar de opiniones y subjetividad. Para que haya objetividad debemos seguir la regla de la reforma. La escritura interpreta la escritura, pero no como un cliché, como un meme, como un eslogan que ponemos para decir soy reformado, pero a la hora de entonces de predicar, a la hora de interpretar, eso no se ve. Y se lo digo con mucha honestidad a mis compañeros reformados, y no me refiero a Natán. Yo no lo he escuchado predicar, así que no tiene que ver nada con él. Yo lo hago como una expresión general. Debemos honrar el principio de analogía de la fe. Y por último, creo que la teología sistemática es importante, pero igual o más es la teología bíblica. Yo creo que carecemos de una teología bíblica, de libros buenos de teología bíblica. ¿Y por qué digo teología bíblica? Porque la teología sistemática atiende temas relevantes, importantes, claro está, comenzando con la teología propia, la doctrina de Dios. Pero es que la escatología se nutre de todo el mar, de todas las otras teologías. De hecho, R.C. Sproul, en sus últimas declaraciones, antes de cambiar su posición y escribir el libro, que para algunos fue muy controversial, The Last Day According to Jesus, los últimos días de acuerdo con Jesús, o como se le hizo la traducción recientemente, la escatología de Jesús, creo que por Editorial Querigma. Él mismo reconoce que una de las áreas de dificultad en la escatología es que se nutre de las otras áreas de la teología sistemática, o sea, requiere de un conocimiento vasto de las otras materias. Para no entrar en contradicción, debe haber coherencia, correspondencia, correlación con las otras doctrinas, porque si no, entonces nos estamos contradiciendo. Gracias, Pastor Gilbert. Lo mismo para usted, Pastor Natán. ¿Cómo debe ser la interpretación natural, bíblica, de Apocalipsis capítulo 20? Es una pregunta un poco curiosa, porque primero que nada hay que entender que Apocalipsis capítulo 20 probablemente es la sección de escritura sobre la que más se ha debatido a través de los siglos. Son los 10 versículos quizás más controversiales en toda
la Biblia. Entonces, hablar de una interpretación natural ya inmediatamente entre muchos hermanos se vuelve un tema muy controversial, porque si tuviéramos un hermano premilenial acá, nos va a decir, claro, no, mi interpretación es la interpretación natural. Y así con diferentes hermanos. Entonces, yo creo que un principio muy importante en toda la escritura, pero que se vuelve específicamente relevante en esta sección, es entender y acercarse con una medida de humildad al texto, entendiendo que muchos hermanos a través de los siglos han debatido y han hablado de este texto, y como siempre, intentar usar los pasajes más claros para iluminar pasajes que son un poco más oscuros, de cierta manera. Porque, o sea, mira, yo me acerqué un poco a este tema del preterismo parcial y de cómo ver una manera quizá un poco diferente a lo común de estudiar el Apocalipsis hace unos 18 años, más o menos. Y cada vez, uno de los lugares donde hay muchas partes de Apocalipsis que mi perspectiva no ha cambiado mucho en esos 18 años. Y hay otras partes a las que he tenido que volver y reconsiderar y estudiar y reflexionar. Y una de esas partes es justamente el capítulo 20 acá, porque hay muchos detalles. Incluso uno, si se va por todos los detalles, se vuelve loco, de cierta manera, porque hay muchos detalles y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué hay de la primera y segunda resurrección? Y bueno, y ese ángel que desciende del cielo, ¿es Jesús o es un ángel? Hay muchas preguntas que empiezan a surgir, incluso entendiendo dentro de las mismas posturas, por ejemplo, incluso dentro de una postura premilenial, vas a encontrar hermanos con diferentes interpretaciones en cuanto a esos puntos. La diferencia entre los hermanos que son premilenial históricos, ¿cierto? Más de esa línea versus otros hermanos, y lo mismo desde la perspectiva amilenial y postmilenial. O sea, desde la perspectiva amilenial hay algunos, y postmilenial, algunos hermanos dicen que la primera resurrección se refiere a la regeneración, ¿cierto? A que las personas cuando conocen al Señor, esa es la primera resurrección a la que se está refiriendo, y esa es una posición. Otros, y yo sería más de este lado, hablan de la primera resurrección como lo que sería los santos volviendo a vivir y la existencia en el estado intermedio en el cielo con Jesús al momento de la muerte, y que a eso se estaría refiriendo la primera resurrección. Pero como mencioné, hay muchos detalles a los que podríamos considerar. En lo personal, solo por mencionar un último ejemplo para mí, y bueno, quizás también lo menciono porque quizás sería un punto donde tendría quizá una diferencia con el pastor Gilberto, para que no todo este tiempo estemos de acuerdo en todo, ¿no? Es justamente en este tema de Satanás soltado después de los 1000 años, en ese sentido. Porque algo que me llamó la atención en estos últimos años era un detalle que estaba ahí en el texto siempre, pero que no le había tomado el peso ni le había prestado tanta atención, porque yo, como muchos amileniales e incluso postmileniales, está bajo la idea de que, bueno, el milenio es el siglo presente, etcétera, del avance del evangelio, y al final del milenio, en esa última parte, va a haber un tiempo donde Satanás intenta retomar el poder, Satanás intenta ir en contra de Jesús, ir en contra de la iglesia, etcétera. Y bueno, en ese punto la diferencia entre el postmilenial y el amilenial es que el amilenial generalmente dice, bueno, eso va a ser un tiempo más o menos extendido, Satanás va a agarrar bastante terreno durante un tiempo extendido acá en la tierra, pero después la segunda venida va a terminar con eso, ¿cierto? Y desde la perspectiva postmilenial de muchos,
y muchos hermanos que estimo, como el doctor Kenneth Gentry y otros, ellos enfatizarían el hecho que sí, o sea, va a haber una rebelión satánica, pero va a ser un intento a tomar poder. El texto no dice que toma poder, sino que rodea la ciudad amada, rodea la iglesia, pero no dice que gana la batalla en ese sentido. Pero a mí, leyendo el comentario de otro doctor Francis Nigel Lee, él enfatizó un punto muy importante y que es el texto claramente dice que Satanás es soltado después del milenio, ¿cierto? No puede ser parte del milenio porque Satanás es soltado después del milenio. Y yo siempre, como desde la perspectiva que tenía, había hecho lo había acomodado, ¿no? Como está el milenio y al final del milenio es soltado Satanás. Pero el texto, y de hecho lo repite 2 veces, eso es muy, muy interesante, porque después de esto debe ser atado, versículo 3, y después versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado. Entonces deja muy claro que no es parte del milenio ese periodo. Y ahí es donde entra la siguiente pregunta, es ¿a qué periodo se refiere ese evento? Si no es parte del milenio. Y uno de los puntos incluso que muchos amileniales han enfatizado en contra, por ejemplo, del premilenialismo, es que hay solo 2 eras. Hay el siglo presente y hay el siglo venidero. Y incluso la crítica que se le hace muchas veces al premilenialismo es que ellos insertan una tercera era, porque insertan el milenio entre el siglo presente y el siglo venidero. Pero de cierta manera, muchas veces el amilenialismo hace lo mismo, inserta este periodo de Satanás desatado entre medio del siglo presente y el venidero. Pero bueno, desde mi perspectiva y lo que yo he ido estudiando, una de las explicaciones que me ha llamado mucho la atención, bueno, uno es la de Warfield, que Warfield ve una realidad paralela. Él ve que esto, lo de versículo 1 al 6 es lo que está ocurriendo en el cielo, pero paralelamente Satanás es desatado entre el 7 y 10. No está hablando del último periodo de la humanidad, está hablando de lo que está ocurriendo ahora, en la historia, y que mientras Satanás está atado en el cielo, está desatado en la tierra y está luchando contra los santos, pero el fuego de Dios que desciende del cielo no es la segunda venida, sino que son los juicios de Dios en contra de sus enemigos en la historia, básicamente. Entonces, esa es una explicación que da Warfield. Obviamente, esta es una versión muy abreviada. Pero otra que me llamó más la atención es la de que encontramos, bueno, Francis Nigel Lee, John Gill también, que es un intérprete premilenial, pastor bautista muy, muy conocido. Él da la interpretación de que en realidad lo que se describe en versículos 7 al 10 es los impíos siendo resucitados para el juicio. Entonces, todo ese evento que ocurre del 7 al 10 es parte del juicio y está conectado con el juicio del gran trono blanco y ni siquiera es parte de esta era. Ellos son resucitados y al momento de ser resucitados, después son juzgados. Entonces, bueno, John Gill habla de eso y algunos otros. Pero bueno, entonces ese es un tema, uno de muchos que podríamos profundizar, ¿no? En esta sección de Apocalipsis capítulo 20. Y entonces mi llamado principal a los hermanos estudiando este capítulo es acercarse con humildad al texto, considerar los argumentos, considerar varias opciones, porque así es. Incluso si dicen, no, yo soy amilenial, o dicen, no, yo soy premilenial, dentro de eso incluso hay varios detalles que hay que considerar. Muy bien, gracias. Una pregunta ahora que lo hace un postmilenial a un amilenial sobre el tema. O sea, en este caso vamos a pedir al pastor Natán, que es postmilenial, puede hacer una pregunta a nuestro hermano Gilberto, que es amilenial, sobre el tema. Sí, buena pregunta. A ver, ¿qué podría ser?
Es que tenemos posiciones muy similares, muchas cosas en el libro, así que, bueno, quizás podría preguntarle justamente cómo ve este tema de la primera resurrección. ¿Cuál sería su posición al respecto? Y también, obviamente, y cómo también toma la posición que tiene, cómo está relacionado con lo que dice el versículo 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Obviamente va a depender de cómo contesta la primera parte, pero podría explicarnos un poco ese tema. Muy bien. La cuestión de las dos resurrecciones, yo tomo como base Juan capítulo 5, usando a Juan mismo, y lo veo siendo la primera resurrección, la resurrección en términos de la regeneración, la salvación. El aspecto de la resurrección no es un aspecto sencillo. ¿Por qué razón? Porque la resurrección en la Escritura se puede ver de tres maneras, y permítame explicar. Está la resurrección general. Hablamos de la resurrección general, por ejemplo, Efesios capítulo 2, los que están muertos y son resucitados a salvación. Hablamos de esa parte de la resurrección. Pero no podemos olvidar también el aspecto de la resurrección basado en Ezequiel capítulo 37, que apunta específicamente al momento en el que un remanente de Israel sería salvo, tal como Pablo lo ve claramente en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, y por eso le dice a los gentiles, cuidado, Dios no ha terminado aún con Israel, porque se refiere que a la resurrección particular, al momento en el que Dios iba a intervenir, no había ocurrido. Y posteriormente también se puede ver el aspecto de la resurrección desde el punto de vista de la resurrección corporal, porque la resurrección o ese tema en la Escritura, la salvación y la resurrección, que están íntimamente atadas, la salvación bíblica ortodoxa en la Escritura incluye el cuerpo, así que también hay una parte de la resurrección que incluye el aspecto de la reencarnación, de la resurrección física. Esos tres aspectos son importantes. Entonces yo veo la primera resurrección como ese aspecto de la salvación, donde los santos son resucitados, aquellos que fueron predestinados al escuchar la palabra dentro del tiempo de Dios por la regeneración, la obra del Espíritu, y una vez mueren van al cielo. O sea, los santos que mueren, yo no los veo yendo a un periodo, a ningún lugar transitorio, ni están en descanso, como Pablo estableció, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, y por eso están reinando con Cristo, y literalmente están con Cristo reinando en Apocalipsis, porque ellos son los mismos que en el quinto sello, cuando se abre, están clamando y le están pidiendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no juzgas? Ellos están allí y están con Cristo. Deben esperar, todavía se les dice un tiempo, pero están con Él. No necesitan esperar a lo que algunos llaman, ¿verdad?, como el rapto o esa reunión para ser levantados, según 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 en adelante. No, sino que ya están en Cristo. Y la razón por la que los otros muertos no resucitan sino hasta después de los 1000 años es porque representa a aquellos. Si la primera resurrección representa la vida, estamos muertos dos veces. La primera muerte es la muerte, pues el estado caído en el que nos encontramos, y esos que están en ese estado caído no resucitan sino hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados contra el juicio del gran trono blanco. Esa es la razón por la que ellos no resucitan, porque esa segunda resurrección los lleva entonces al estado de condenación. Así es como yo lo interpreto esa parte. Y, por ejemplo, para aprovechar un momento de lo que el hermano hablaba Natán sobre el milenio, yo no veo el cierre del milenio como el cierre de una era y otra era nueva, sino como parte del mismo periodo que corresponde entre el final de Armagedón y esa batalla final de Gog y Magog. Solo que al final de ese periodo milenial, que la milenialista no lo ve como un periodo específico de 1000 años, sino como un periodo indeterminado de largo tiempo. Cuando ese periodo finalice, Dios mismo permite, de la misma manera en que restringe su operación, que no significa que no va a hacer nada, es liberado para volver a llevar a cabo el engaño a las naciones. Y un engaño a las naciones no se hace de la noche
de un día para otro. Lo que pasa es que eso no corresponde con la posición postmilenial, porque entraría en conflicto con la grandeza y el mundo básicamente rendido a Cristo para entregárselo, y cómo es que luego que ha habido una progresión hasta llegar en ese punto donde Cristo va a recibir casi el reino desde parte de la iglesia, luego entonces Satanás lleva a cabo un engaño a las naciones, y un engaño a las naciones así lo establece. Yo no puedo cambiar el lenguaje. El hecho de que no venzan no significa que no hay un engaño a las naciones. Claramente lo hay, y las indispone contra la iglesia. Entonces, ¿cómo se da eso? Yo no lo entiendo. La Biblia no entra en los detalles, pero ciertamente eso sucede, y es parte de lo que Apocalipsis capítulo 20 establece, al punto que Dios sale en defensa de su iglesia. Y ese es el único pasaje, creo que debemos mencionarlo, en el cual se cataloga la segunda venida de Jesucristo. Creo que debería llamarnos la atención que la palabra griega parusía, que es sinónimo para la mayoría de la segunda venida de Jesucristo, no aparece en el libro de Apocalipsis. Y si no es por esta parte específica de Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, ni tan siquiera tendríamos el evento de la segunda venida, lo cual eso sí que es dramático. ¿Cómo es posible que, si según algunos el libro de Apocalipsis principalmente trata de la segunda venida de Jesucristo, ni tan siquiera la palabra parusía aparece, sino que la palabra más común es erhomai? Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Es algo muy interesante. Ni tan siquiera aparece la imagen de Cristo viniendo. Lo único que dice es que sale fuego y los consume. Y ese acto es el que nosotros catalogamos tradicionalmente en la iglesia como la segunda venida de Jesucristo. Bueno, Pastor Gilbert, ahora usted lo hace una pregunta a nuestro pastor Natán. Bueno, hermano Natán, me gustaría conocer tu posición sobre cómo ves esa parte de Romanos. Creo que es interesante. Permíteme ponerte un contexto antes de ponerte la pregunta, y lo hago rápido, brevemente. Hay algo que no se discute, no sé si lo has podido notar, en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, y es una aparente contradicción, una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Pablo va a citar Jeremías capítulo 31. En Romanos capítulo 11 va a decir que no se ha cumplido. Sin embargo, esa es la base y fundamento de la epístola a los hebreos, donde en el capítulo 8 y en el capítulo 10 se cita con toda claridad que Jeremías 31 al 34 tuvo cumplimiento. Pero Pablo dice que no ha tenido cumplimiento. Entonces, ¿cómo interpretas tú, o cómo ves esa parte en Romanos donde Pablo dice que todavía el momento de la redención, el momento del cumplimiento de Jeremías capítulo 31 no había llegado? Bueno, gracias, pastor. En cuanto a la conexión con Jeremías 31, tendría que verlo quizá en más profundidad y comparar los textos, ¿no? Pero mi visión general de esta sección es que creo que está hablando y esperando una futura conversión de los judíos a Cristo, y que en el futuro un gran número de judíos étnicos, podríamos decir, van a volver al Señor. Y esto era parte de la posición de los puritanos, era parte de la posición de la Biblia de Ginebra. Incluso tiene, si leen los comentarios en las notas en la Biblia de Ginebra, habla de este tema. Y también yo creo que es una parte bastante integral de la visión postmilenial a la que suscribo. Entonces, sí, mi perspectiva de la salvación de Israel es que en un tiempo futuro un gran número de judíos van a entrar a la iglesia, y que eso también va a ser un catalizador, va a ser un evento importante para la evangelización del mundo. Y que no solo va a ser un evento aislado, porque a veces escucho personas hablar del tema y es como, bueno, qué interesante, un gran número de judíos se van a salvar, pero después va a iniciar todo este declive y un montón de cosas negativas. Pero desde la perspectiva postmilenial, ese es el inicio de lo que sería
muchas de las naciones en su totalidad entrando al reino de Dios, básicamente. Entonces, es por eso mismo, por ejemplo, el directorio de orden público de Westminster indica que los ministros deben, entre otras cosas, en el culto, orar por la conversión de los judíos, que es un punto muy, muy interesante, que eso es parte de la oración y bueno, también hay otros documentos y otros textos relacionados a la reforma que hablan de este tema. Pero sí, desde mi perspectiva postmilenial, yo veo esto como la conversión de los judíos en un tiempo futuro. Ojo, y solo para aclarar, no como un pueblo aparte, porque dentro del dispensacionalismo hay esta idea de como que la iglesia los es sacado del mundo para que Dios pueda volver a tratar con Israel. Pero incluso en Isaías 19 vemos que Israel va a ser una tercera parte con Asiria y con Egipto. O sea, no es que Israel va a estar sobre todas las naciones, sino que ellos, junto con las otras naciones del mundo, van a adorar al Dios verdadero algún día. Entonces, eso es lo que nosotros creemos relacionado a Romanos capítulo 11. Muy bien. Ya para ir terminando, ¿cómo podemos edificar a la iglesia de Cristo con nuestra postura escatológica? Pastor Gilbert. Yo estoy convencido que todo el consejo de Dios, estoy seguro que Natán igual, debe ser predicado. Lamentablemente la escatología es un tema que se ha dejado relegado o dejado como final. No sé si es porque tiene que ver con que forma parte de los últimos estudios o el último estudio dentro de la teología sistemática, pero no debe ser así. En mi caso particular, yo defino, parte de mi definición de lo que es la escatología, es el cumplimiento del soberano plan de Dios predestinado antes de la fundación del mundo y llevado a cabo a través de la historia de la redención en la humanidad hasta su consumación y su estado de gloria. No lo veo la escatología solo como unos acontecimientos de desastre y de juicios en un momento particular de la historia, aunque la Biblia habla de ello. Así que creo que la escatología es importante. También es importante que la iglesia sepa, y tampoco esto es un tema que se habla mucho, de que el talón de Aquiles o la debilidad del cristianismo dentro de las aulas de seminarios, no tanto, pero al menos de universidades, en términos de personas que se consideran ateos, agnósticos, entre otros, es la escatología. Ellos entienden que Jesús hizo una serie de aseveraciones que no se cumplieron. Entonces, esa parte es importante. ¿Cómo nosotros vamos a responder a las declaraciones y afirmaciones que Jesús claramente hizo, como en Mateo capítulo 10, versículo 23, como en Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28, como en Mateo capítulo 26, versículo 64 y sucesivamente, como en Mateo 24, 34, si entendemos que aquella generación era aquella generación, y cómo es posible que esos acontecimientos que Jesús les señaló a sus discípulos iban a ocurrir y que los delimitó dentro del tiempo de algunos de ellos no ocurrieron en el primer siglo. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de responder y de responder con base bíblica. Por otro lado, creo que casi todos estamos de acuerdo, independientemente de nuestras posiciones, que todos estos eventos y todas estas cuestiones escatológicas habla de que debemos estar preparados, de que debemos llevar a cabo un trabajo, de que la iglesia ha sido comisionada y que más allá de nuestras diferencias debemos estar trabajando. Lamentablemente hay unas escatologías que tienden a las personas a anularlas. Lo que están esperando es solamente salir de aquí. Es una escatología de maletas listas porque nos vamos. Y tenemos una gran responsabilidad que llevar a cabo como cristianos. Mientras estemos aquí, mientras el día dure, la iglesia tiene la responsabilidad de seguir proclamando a Cristo, viviendo a Cristo, procurando que Cristo sea evidente en todas las áreas, en todas las áreas. Y cuando digo en todas las áreas, no solamente de la vida de los hombres, sino en todas las áreas del desarrollo en lo que la iglesia pueda involucrarse y lo que pueda realmente afectar a la sociedad. Es necesario. Entonces, más allá de eso, la escatología nos muestra también y finalmente, bueno, por lo menos nosotros, puedo decir, desde un punto de vista reformado,
yo la veo gloriosa, porque lo que Dios predestinó se va a cumplir. A veces nosotros nos centramos mirando una parte de la guerra, pero la batalla hace tiempo fue gana. La iglesia no está tratando de ver cómo gana la batalla hace tiempo fue ganada. Nosotros caminamos desde la victoria y creo que es un área de gran consuelo para los creyentes que han pasado y que continúan pasando por muchas situaciones, de que todo esto es transitorio, de que todo esto nos aguardan cosas mejores. Así que pienso que la escatología es un tema que se debe discutir, que se debe hablar, que los pastores debemos prepararnos en esta área. Esa es la única razón por la que en mi tesis de grado yo escogí la escatología. Con toda honestidad, lo puedo decir con toda humildad, la escogí porque era mi área más débil, era mi área menos fuerte, era el área en la que me sentía con mucho temor cuando me preguntaban. Entonces, es un área que forma parte de la escritura y debemos atenderla. No es un área que mete miedo, que aterroriza, todo lo contrario. Nos muestra todo lo contrario, que Cristo ya venció. Gracias. Pastor Natán, lo mismo. ¿Cómo edificamos a la iglesia de Cristo con nuestra postura escatológica? Yo creo que es importante entender que lo que creemos sobre el futuro indudablemente va a afectar nuestro presente, nuestro actuar. O sea, alejándonos por un segundo del debate de hoy día, todos tienen una escatología. Yo veo estos chicos que están entrando a los museos hoy en día en Europa y están, ¿cierto?, tirando latas de tomate sobre grandes obras de arte y gritando porque piensan que el calentamiento global va a destruir el mundo en los próximos 5 años si no hacemos algo, por ejemplo. Esas son ideas escatológicas, aunque no tienen, quizás esas personas no tienen una noción de la Biblia y de lo que nosotros estamos hablando. Ellos sí tienen una visión del futuro y están dispuestos a incluso ir a la cárcel por esa visión del futuro que tienen, que una visión errada desde nuestra perspectiva, pero tienen una visión del futuro y está afectando sus vidas. Y lo mismo pasa con los cristianos. O sea, es un tema de que muchas personas quieren dejar en la ambigüedad, porque obviamente no queremos innecesariamente tener conflictos y innecesariamente discutir sobre temas, pero desde mi perspectiva es un tema importante. ¿Ya? No por estas diferencias vamos a dejar de ser hermanos o algo así, pero sí es importante. Para mí, mi visión postmilenial no es un tema extra de mi teología, es un tema bastante central y que afecta muchas áreas de mi pensamiento. Y es por eso que he invertido mucho tiempo en hablar del tema, en crear material, películas, etcétera. Entonces, yo creo que, por otro lado, como ya mencioné, es un tema a la que hay que acercarse lentamente, con humildad, al texto, y eso también es un factor importante, poder estudiar cuidadosamente las diferentes posiciones, etcétera. Entonces, eso también es algo muy importante. Pero lo que no debemos hacer es decir, mira, bueno, la escatología no importa, total, todos sabemos que Cristo vuelve, entonces en eso estamos unidos y no hay nada más que hablar, como muchas veces pasa. Yo creo que es importante tomarlo en serio, pero obviamente con esos resguardos, ¿no? Así que sí, para mí es un tema muy importante y espero que este tipo de conversación pueda motivar a los hermanos a escudriñar más las escrituras y a considerar alguna de estas cosas. Muy bien. Con lo que podemos ir quedando es que debemos escudriñar más las escrituras, predicar el evangelio a cada criatura y también acercarnos al texto bíblico con bastante
humildad, ¿no? Entonces agradecemos pues al pastor Nathan Anderson, también al pastor Gilbert Miguel por este tiempo en el cual hemos podido conversar, intercambiar posturas escatológicas, y esperamos pues a todos los amigos que han estado viendo y algunos que van a ver puedan acercarse en fe y arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, a la cruz de Cristo, ya que su retorno es inminente. Les agradecemos nuevamente y será pues hasta cualquier otro momento. Por palabras finales para despedirse. Bueno, yo agradezco la oportunidad que nos han dado en este conversatorio. Agradezco al hermano Natán por haberse dispuesto a poder tener esta participación, que sé que pues no lo pudo haber tenido con mucho tiempo. Sin embargo, está aquí. Gracias, hermano, por estar aquí, por poder tener poder compartir, a pesar de que podamos tener algunas diferencias. Somos hermanos en Cristo y trabajamos para el mismo Señor. Y pienso, como él dijo, que esto pueda propiciar y pueda ayudar y pueda abonar en el trabajo que otros han hecho, del cual nosotros simple y sencillamente ponemos algún granito, pues nos hemos nutrido de otros, del camino de otros, y pueda motivar a otros pastores y líderes a estudiar con seriedad la Escritura, no solo este tema teológico, sino otros temas. Y que a Dios sea toda la gloria. Aprovecho también para agradecerle al hermano José por cómo condujo este conversatorio, y agradezco también al hermano que se comunicó conmigo, al hermano Reinaldo, y un saludo a la audiencia que nos está viendo. Que a Dios sea la gloria. Gracias. Pastor Natán. Su micrófono. Su micrófono, pastor. Ahí sí, perdón. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, fue un poco último momento, pero está bien, no hay problema. Y bueno, yo creo que estas instancias son importantes. Yo estoy muy animado en general por lo que está ocurriendo en Latinoamérica, donde se están dando muchas oportunidades de tener este tipo de conversaciones que quizá en otro momento no existía. Gracias a Dios, la tecnología, tantas cosas que existen hoy en día que nos dan esta posibilidad, es increíble. Entonces estoy muy agradecido de ser una pequeña parte de lo que el Señor está haciendo por medio de este canal y en general lo que el Señor está haciendo en su iglesia, trayendo reforma, trayendo un renovar de pensamiento en muchas cosas a la iglesia en Latinoamérica. Así que, bueno, otra vez muchas gracias por esta oportunidad. Muy agradecidos pues como Capilla Westminster de poder compartir, conversar, debatir aspectos y posturas escatológicas de una manera muy pero tranquila, sin ningún tipo de poder, peleas, nada de aquello. Muchas gracias. Esto va a quedar en la Capilla de Westminster. Pueden revisar, ver en cualquier momento. Agradecidos estamos. Será pues hasta el próximo miércoles cuando estemos con más del conversatorio. Que pasen un resto de jornada. Que Dios les bendiga y a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Está en vivo todavía.